En el corazón de Mesoamérica, donde los volcanes besan el cielo y las selvas susurran secretos antiguos, se escribe una historia de sabor y vida, la del aguacate, una joya verde que ha alimentado a civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Nuestro viaje comienza hace unos 7,000 años, en lo que hoy conocemos como el Valle de Tehuacán, en el estado de Puebla, México. Aquí, en sitios arqueológicos como Coxcatlán, las primeras semillas de aguacate, más grandes y con un sabor menos refinado que las que conocemos hoy, fueron descubiertas, datando del 7000 a.C. Estas semillas, encontradas junto a otros vestigios de la dieta prehispánica, nos hablan de una domesticación temprana de Persea americana, una planta que ya entonces era apreciada no solo por su sabor, sino por sus propiedades nutritivas. Avanzamos al 1500 a.C., hacia la antigua ciudad maya de Tikal, en Guatemala, donde el aguacate, conocido como acá, en el idioma maya, se integraba en la vida cotidiana y en rituales sagrados. Los mayas apreciaban el aguacate por su riqueza en grasas saludables, proteínas y vitaminas, usándolo no solo como alimento sino también en medicinas tradicionales para tratar desde problemas digestivos hasta enfermedades de la piel. En el altiplano central de México, alrededor del 800 a.C., los pueblos olmecas, considerados los precursores de muchas culturas mesoamericanas, también cultivaban y consumían aguacates. Sin embargo, es con los aztecas, en los siglos que preceden a la llegada de los españoles, que el aguacate alcanza un estatus casi mítico. Los aztecas lo llamaban aguacatal, un término que curiosamente también significa testículo, una referencia a su forma, y lo utilizaban en una variedad de platillos, desde guacamoles ancestrales hasta ofrendas en templos. El aguacate no solo era una fuente de sustento, su semilla era pulverizada para hacer tintes, y su aceite se usaba en cosmética y en la preparación de ungüentos. En los mercados de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, el aguacate se intercambiaba junto con otros productos agrícolas, lo que demuestra su importancia económica y cultural. La historia del aguacate toma un giro con la llegada de los españoles a finales del siglo XV. En 1519, cuando Hernán Cortés desembarca en Veracruz, encuentra un fruto desconocido para Europa. Los españoles, fascinados por este alimento, adoptan el término aguacate, adaptándolo de aguacatal, y comienzan a cultivarlo en sus nuevas colonias. La planta se esparce rápidamente a través del Nuevo Mundo y, poco a poco, hacia Europa, aunque su popularidad en el viejo continente tardaría siglos en florecer. Este viaje a través del tiempo nos muestra cómo el aguacate, desde su humilde origen en las selvas de Mesoamérica, se convirtió en un símbolo de la gastronomía mundial, un legado de las civilizaciones prehispánicas que ahora adorna nuestras mesas, recordándonos la rica herencia de los pueblos que, con paciencia y sabiduría, domesticaron este tesoro verde. El aguacate en Europa. Tras su descubrimiento en las selvas de Mesoamérica, el aguacate emprende una travesía hacia tierras desconocidas, hacia un continente que nunca había probado su sabor, Europa. Este viaje comienza a finales del siglo XV, con la llegada de los españoles a América. En 1519, cuando Hernán Cortés pone pie en Veracruz, el aguacate es uno de los muchos prodigios que encuentra en el Nuevo Mundo. Los españoles, intrigados por este fruto de sabor suave y textura cremosa, deciden no solo llevarlo de vuelta a Europa, sino también intentar su cultivo en las nuevas tierras conquistadas. Sin embargo, su introducción en Europa fue más bien lenta y cautelosa. A principios del siglo XVI, el aguacate llega a España, probablemente primero a Sevilla, el principal puerto de entrada para las riquezas de América. Aquí, el aguacate, conocido como aguacate o palta, en algunas regiones, es observado con curiosidad pero no con la misma reverencia que se le daba en México y Guatemala.
La adaptación climática no fue sencilla. El aguacate requiere condiciones muy específicas de temperatura y humedad que no abundan en la mayoría de Europa, limitando su cultivo a regiones más cálidas como Andalucía. A lo largo del siglo XVII y XVIII, el aguacate permanece más como una curiosidad botánica que como un alimento común en las mesas europeas. Se encuentra mencionado en herbarios y escritos de viajeros, pero su consumo es restringido a círculos de eruditos, botánicos y aquellos que habían vivido en las Américas. En estos documentos, se describen sus propiedades nutritivas y se especula sobre su potencial medicinal, siguiendo las tradiciones mesoamericanas. La verdadera expansión del aguacate en Europa no llega hasta el siglo XIX, con el auge del imperialismo y la globalización de los alimentos. La exposición de productos exóticos en ferias internacionales y la mejora de los métodos de transporte y conservación permiten que el aguacate se haga un poco más accesible. Países como Francia y el Reino Unido empiezan a importarlo, principalmente como una delicatessen para clases altas, donde se sirve en ensaladas o como ingrediente exótico en recetas innovadoras. No obstante, no es hasta el siglo XX cuando el aguacate empieza a ganar terreno en la dieta europea. Con dos guerras mundiales que alteran los patrones alimenticios y una creciente conciencia sobre la salud y la nutrición, el aguacate se presenta como una fuente de grasas saludables y vitaminas. En la década de 1950, con la mejora de las técnicas de cultivo y la refrigeración, países como España comienzan a producir aguacates comercialmente, aunque en cantidades modestas. La narrativa del aguacate en Europa se completa con el boom de la cocina internacional en la última parte del siglo XX y principios del XXI, cuando la globalización culinaria convierte al aguacate en un ingrediente esencial en restaurantes de todo tipo. Desde el guacamole mexicano hasta el sushi japonés, el aguacate se ha integrado en la cultura gastronómica europea, simbolizando no solo un puente entre continentes sino también un testimonio de cómo un fruto de las Américas pudo conquistar paladares y cocinas a miles de kilómetros de su origen. La economía del aguacate en el corazón de México, específicamente en el estado de Michoacán, se encuentra una de las mayores fuentes de riqueza agrícola del país, el aguacate. Este fruto, conocido como oro verde, ha transformado la economía local, convirtiendo a México en el principal productor y exportador de aguacates a nivel mundial. En 2022, México produjo aproximadamente 2,5 millones de toneladas de aguacate, un volumen que supera con creces a cualquier otro país productor. La historia de este éxito económico se remonta a la década de 1990, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, permitió un aumento significativo en las exportaciones de aguacate a Estados Unidos. Desde entonces, la producción ha crecido exponencialmente, pasando de 9.400.000 toneladas en 2001 a 12.640.000 toneladas en 2011, con un crecimiento continuo hasta la fecha. El consumo en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el principal consumidor de aguacates mexicanos. La percepción del aguacate como un alimento saludable, junto con la creciente popularidad de la cocina latina, especialmente el guacamole, ha impulsado su consumo. En 2022, el consumo per cápita en Estados Unidos alcanzó los 4 kilos, un marcador de la pasión norteamericana por este fruto. La demanda en Estados Unidos no solo ha crecido en cantidad, sino también en valor, con las ventas minoristas de aguacates alcanzando los $2,7 billones en 2022, significando un aumento desde los $1,96 billones en 2021. Este incremento se ve reflejado en eventos como el Super Bowl, donde el consumo de aguacate, especialmente en forma de guacamole, se dispara. Exportaciones desde México y otros países.
México domina las exportaciones de aguacate, con el 83,3% de las importaciones de Estados Unidos en 2022 provenientes de sus tierras. En ese mismo año, México exportó 931,826 toneladas métricas a Estados Unidos, alcanzando un valor de $2,46 billones. Sin embargo, otros países también han comenzado a hacer su marca en el mercado internacional. Perú, por ejemplo, se ha posicionado como un competidor significativo, especialmente durante la temporada de baja producción en México, exportando principalmente a la Unión Europea pero también aumentando su presencia en Estados Unidos. Colombia y Chile también han incrementado sus exportaciones, aunque en menor medida. Beneficios para la salud del aguacate. El aguacate no solo es un manjar culinario, sino también un tesoro nutricional. Su contenido de grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, ha sido asociado con una reducción del colesterol LDL, el malo, y un aumento del HDL, el bueno, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estudios han demostrado que el consumo de aguacate puede mejorar los perfiles lipídicos en la sangre de manera significativa. Además, los aguacates son ricos en potasio, incluso más que los plátanos, contribuyendo a la regulación de la presión arterial. Contienen también altas cantidades de fibra, lo cual ayuda en la digestión y promueve la saciedad, útil para el control del peso. La presencia de luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen los ojos, junto con el ácido fólico, vitamina E y otros nutrientes, hacen del aguacate una fuente de salud integral. Investigaciones recientes han explorado los efectos del aguacate en la salud, encontrando que su consumo puede estar ligado a una mejor absorción de nutrientes cuando se come con otros alimentos, como ensaladas, aumentando la biodisponibilidad de carotenoides. Así, el aguacate no solo ha conquistado mercados y paladares, sino que también ha asegurado su lugar en la mesa de la salud, ofreciendo beneficios que van mucho más allá de su exquisito sabor.